Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Gracias por pasaros por Sintaxis Paso a Paso, el canal donde analizamos todo tipo de oraciones y donde intentamos enseñar y intentar ser un apoyo a vuestras clases escolares. En este primer vídeo vamos a analizar las oraciones simples. ¿Por qué las oraciones simples? Pues bien, vamos a aprender a analizar sintácticamente las oraciones simples porque son la base de la sintaxis. Una vez que entendáis las oraciones simples, podréis pasar a las oraciones compuestas. El nivel de dificultad de este vídeo podría ser perfectamente un nivel de tercero de la ESO en España. El objetivo de este vídeo es que, mediante dos ejemplos muy ilustrativos, aprendáis a analizar las oraciones simples mediante tres sencillos pasos. Realizando estos pasos no se os olvidará ninguna parte de la oración y podréis utilizarlo de herramienta para enfrentaros, entre comillas, a las oraciones. Primer ejemplo. Pepe compró un coche a Pepa. Como hemos visto por aquí, la primera parte es localizar el verbo. Es decir, compró. Pepe compró, es la palabra que realiza la acción, ¿no? Que indica acción, perdón. Pepe compró un coche a Pepa. El verbo siempre, siempre, siempre es el núcleo del sintagma verbal predicado verbal. ¿Por qué estamos ante un sintagma verbal predicado verbal? Bueno, estamos ante un sintagma verbal predicado verbal porque nos encontramos ante un verbo no copulativo. Los verbos copulativos son ser, estar y parecer. Y el verbo compró es una conjugación del verbo comprar. Y comprar no está entre este listado, ¿verdad? Por lo tanto es un verbo no copulativo, es decir, sintagma verbal predicado verbal. Primer paso realizado. ¿Estamos en una oración activa o una oración pasiva? Claramente estamos en una oración activa. Pepe compró un coche a Pepa. Esta misma oración activa sería: un coche fue comprado a Pepa por Pepe, ¿verdad? Sí. Pues hemos acabado el número 1. Vamos a pasar al 2. Diferenciar entre sujeto y predicado. Todas las oraciones tienen sujeto y predicado a no ser que sean impersonales. Puede ser un sujeto omitido o no omitido, pero siempre se tiene sujeto y predicado, como os digo. ¿Quién compró un coche a Pepa? Pepe, ¿verdad? Es la única palabra que está dentro del sintagma nominal sujeto, es el núcleo. Correcto. Siguiente. Ver el predicado. El predicado hemos dicho que es un sintagma verbal predicado verbal, cuyo núcleo es el verbo. El verbo siempre, siempre, siempre es el núcleo del sintagma verbal. Ya sea copulativo, es decir, ser, estar o parecer, o ya sea no copulativo, es decir, el resto de verbos. Siguiente sintagma. Pasamos al paso 3, sintagmas. Vamos a analizar un coche, para luego pasar a Pepa. Pepe compró un coche. Pepe lo compró. Estamos claramente ante un sintagma nominal complemento directo. Si no entendéis bien el complemento directo, os podéis pasar por un vídeo que tengo en mi canal, que voy a dejar por aquí arriba, donde os explico todas las pruebas que hay que preguntar a la oración para encontrar de una manera muy sencilla siempre el complemento directo. Bueno, para repasar por encima un poco, el complemento directo siempre lo encontramos ya sea en un sintagma nominal o en un sintagma preposicional, normalmente introducido por la preposición a, que indica persona, ¿verdad? Bueno, un es un determinante y coche es el núcleo del sintagma nominal, complemento directo. Siguiente, a Pepa. Esto es un enlace, por lo tanto esto es un sintagma preposicional, complemento indirecto. Pepa. Núcleo, sintagma nominal, término. Correcto. Ya estaría analizada esta oración. Si las oraciones simples se van realizando paso a paso, siempre siguiendo el esquema aquí puesto, es decir, localizamos el verbo, diferenciamos entre sujeto y predicado y analizamos poco a poco los sintagmas, no hay fallo. Vamos a ver un segundo ejemplo para terminar de afianzar conceptos. Pronto llegaremos al lugar previsto. Vamos a buscar el verbo. Pronto llegaremos al lugar previsto. El verbo efectivamente es pronto. Y como hemos dicho, el verbo siempre es el núcleo del sintagma verbal. Siempre.
¿Es un verbo copulativo? ¿El verbo llegar está entre ser, estar o parecer? ¿Verdad que no? Efectivamente. Pues eso. Por ello hemos puesto aquí que es un sintagma oral predicado verbal. ¿Está en activa o en pasiva? Está en activa, efectivamente. Siguiente. Vamos a diferenciar entre el sujeto y el predicado. Pronto llegaremos al lugar previsto. ¿Quién llegará al lugar previsto? Nosotros o nosotras, ¿verdad? Pues se trata de un sujeto elíptico o de un sujeto omitido. Por lo tanto, desde pronto hasta previsto se trata del sintagma verbal predicado verbal. Hemos acabado el segundo paso y ahora nos vamos a dirigir hacia el tercero, es decir, diferenciar entre sintagmas. Primero analizaremos pronto, segundo analizaremos al lugar previsto. ¿Ok? Bueno, pronto. Pronto es un adverbio, claramente. Morfológicamente la palabra pronto es un adverbio. Es una palabra invariable, puesto que no se puede decir prontos, no se puede poner en plural. Al ser un adverbio estamos ante un sintagma adverbial y pronto nos está indicando un adverbio de tiempo, por lo tanto es un complemento circunstancial de tiempo. Y pronto es la única palabra y es el núcleo, es la única palabra dentro del sintagma y es el núcleo. Llegaremos es un verbo, ya lo hemos analizado. Siguiente paso, al lugar previsto. Al es un enlace más determinante, o sea, más un artículo, ¿verdad? A más el, al, es un enlace. Por lo tanto, esto es un sintagma preposicional. Llegaremos al lugar previsto. Previsto lo hemos puesto dentro del sintagma preposicional, puesto que va complementando a el lugar. No podemos quitar el lugar y dejar previsto. Llegaremos previsto no tendría ningún sentido en esta oración. Pero llegaremos al lugar sí, es decir, previsto está simplemente comentándonos algo sobre el lugar al que vamos a llegar, ¿verdad? Muy bien. Llegaremos al lugar previsto, se trata de un sintagma preposicional, complemento circunstancial de lugar. Y lugar es el núcleo. Previsto. Nos está diciendo algo sobre el lugar. Esta oración podría ser perfectamente: pronto llegaremos al lugar conocido. Y no cambiaría el sintagma adjetival complemento del nombre. ¿Por qué? Bueno, porque previsto y conocido son dos adjetivos que son intercambiables perfectamente, que estarían complementando a lugar, que es el núcleo. Bueno, como veis, es bastante sencillo analizar las oraciones simples. Se trata de hacer muchos ejemplos y de seguir siempre unos mismos pasos. Cuando se sigue siempre unos mismos pasos, lo que se consigue es ser muy ordenado a la hora de analizar las oraciones y al no fallar en tonterías y al no olvidarnos de poner núcleos y al no olvidarnos de cosas de esas.